primero que nada, muchas gracias a ambos por la invitación, gracias a la Iglesia del Centro Evangelístico por su apoyo al proyecto, al pastor Moisés Atondo, a la pastora Marisa Palafox, y la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí, de poder presentar este libro. Como ya mencionábamos, pues no ha salido aún a la venta, pero ya está muy cerca de ser el lanzamiento, y con el favor de Dios sabemos que va a ser todo un éxito. Así es. La idea principal del libro es buscar que la iglesia vuelva a lo que Cristo nos enseñó cuando Él vino a la tierra, ¿sí? Porque vimos a un Cristo de amor, a un Cristo de perdón, de misericordia, de bondad, y es algo que la iglesia ha perdido, ¿sí? Si vemos, la mayoría de las iglesias hoy no tienen un amor como el de Cristo, no experimentan la misericordia como la vivió Cristo cuando vino y nos perdonó y limpió nuestros pecados. Entonces, creo importante que la iglesia vuelva a ese comienzo esencial que Cristo le dio a la iglesia. Ok, muy interesante todo esto, porque a través del tiempo, muchas veces como iglesia nos hemos olvidado de eso tan importante que es el amor y el perdón hacia los demás, ¿no? Y esto es algo tan importante para poder trascender como iglesia, realmente amar a tu prójimo, realmente visitarlo, realmente el estar al pendiente de ellos, si no fueron, si no se congregaron, una llamadita entre tantas cosas. Y el amor del Señor se viene a manifestar así, de esa manera. Amén. A partir de este libro que tú estás llevando a cabo, que ya está a punto de salir, como ya hemos mencionado, ¿cuál fue tu inquietud más importante? O sea, ¿qué fue lo que hizo para que tú dijeras, este es el nombre de mi libro, este es el nombre que Dios le está poniendo a este proyecto de una iglesia diferente? Bueno, para adoptar este título, más que nada yo me enfoqué en que la mayoría de las iglesias ha caído en la monotonía, ¿sí? En que todo lo hacen basado en protocolos, en reglas, quizás en un programa ya establecido por la propia iglesia, por la propia denominación. Y cuando yo pensaba en esta iglesia que Cristo vino a proyectarnos, yo decía, pero la iglesia que Él proyectó no era una iglesia común, ¿sí? No era una iglesia como cualquier otra del montón, era una iglesia diferente, era una iglesia que amaba al pecador y que sigue amando al pecador, porque la iglesia que Cristo instituyó la seguimos formando nosotros. Entonces, creo muy fundamental que la iglesia sea diferente, por eso yo le puse diferente, una iglesia diferente, adoptando que no somos como uno más del montón, que no somos como las iglesias que quizás predican una falsa doctrina, sino que somos una iglesia apegada al amor de Cristo. ¿Qué esperas después de la publicación de este libro? ¿Qué es lo que tú esperas? Bueno, primero que nada espero que el libro sea de bendición, porque la mayor recompensa que yo puedo tener es que el libro sea de bendición para las iglesias, para los ministerios, para los pastores, para la sociedad en general, porque hay contenido muy importante también para la sociedad. Creo que es muy importante que no dejemos a la sociedad de fuera, pues si hablamos de amor, creo que debemos de pensar también en los que están afuera. Entonces es un libro que lleva un enfoque tanto para la iglesia como para la sociedad en general. Pues muy interesante, y esto nada más es una pequeña introducción de lo que se trata el libro, Una Iglesia Diferente. Este libro, así es, se esperan tantas cosas, y como Enoch dice, está proyectado para buscar el amor, o sea, para que nosotros demos a conocer ese amor que el Señor tiene. Y pues de igual manera, maestro Wilson, vamos a empezar con una serie de preguntas aquí que ya van más enfocadas a partes de ese libro, a sacar como una pequeña síntesis de lo importante que es, porque ya ustedes viendo lo que Enoch nos está proyectando ahorita,
yo creo que ya estamos diciendo, wow, o sea, va a ser algo tan hermoso y maravilloso que Dios te está avalando, y que de igual manera pues hay que dar a conocer este proyecto para que mucha gente se involucre, porque no nada más nos sirve de un aspecto, vamos a llamarle secular aquí en la iglesia, sino que también allá afuera les puede servir a muchas personas. Y hablando de eso, te mandaron muchos saludos de la institución de CECITE, y ahí van a estarte viendo y dice orgullosamente CECITE. Entonces, un saludito antes de empezar con la entrevista. Bueno, pues un saludo a todos los maestros, personal administrativo y alumnos de CECITES. Los recuerdo con mucho cariño, mucho amor, desearles lo mejor y que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar viendo el video. Ok, entonces... Muy bien, entonces, pues de acuerdo a esa incertidumbre, ese interés de mucha gente que nos está viendo, ¿verdad? Porque se me hace relevante, ¿no? Es algo muy bueno, ¿no? Y yo confío en Dios que va a ser de un impacto fuerte, va a edificar lo que hablemos, ¿verdad? Y pues de pronto aquí te vamos a hacer unas cuantas preguntitas, ¿verdad? De acuerdo a ese contenido tan interesante que tiene tu libro. Amén. ¿De acuerdo? Estamos listos. Ok. Dice, una de las cosas que nos interesa, no nada más a los hermanos en Cristo, sino lo decía bien maestra Charo, ¿verdad? A esas personas que andan fuera, que no conocen del Señor, pienso yo que nos van a aclarar muchas dudas. Amén. Su libro, ¿de acuerdo? La primera interrogante ahí nos dice, ¿cuál es la razón, ¿sí? O las razones que consideras que han impactado en esa orientación o dirección incorrecta? Porque así lo maneja usted en el libro, ¿verdad? Esa orientación, esa dirección incorrecta, ¿verdad? Que se practica de pronto al interior del Evangelio de Cristo. Bueno, primero que nada me gustaría hablar sobre esa parte de la dirección incorrecta. Creo que la iglesia, yo lo pongo en la sinopsis como ha perdido el norte, ¿sí? Ok, la dirección. Ha perdido la dirección. Muy bien. Pero yo me baso en aspectos muy básicos para considerar que una iglesia ha perdido el norte tan solo con 2 puntos esenciales. Okay. Y el primero es que todo cristiano tiene una guía, ¿sí? Una guía que es la palabra de Dios. Cuando el cristiano no lee esa guía, no conoce esa guía, obviamente no está siguiendo la voluntad de Dios. Por ende, no tiene un norte fijo, ¿sí? O sea, tiene una brújula, pero está muy perdida. Entonces, ¿considera que esas son las razones fundamentales por las que se ha perdido el norte, como usted lo expresa ahí en su libro? Lo reiteramos, es porque no leen la palabra del Señor, o sea, no se basan en la Biblia. ¿Y la otra? La otra sería que hemos perdido la comunicación con Dios. Esa comunión, la comunicación genuina con Dios. Así es. Okay. Lo hemos visto en ministerios, lo hemos visto en infinidad de proyectos que la iglesia ha emprendido, cómo a Dios ya no se le toma en cuenta. O sea, se hacen los proyectos, se llega a un acuerdo humano, pero no se llega a un acuerdo con Dios. De hecho, usted lo maneja por ahí en uno de sus fragmentos en el contenido. De hecho, traemos otra pregunta para eso, ¿no? Más puntualizado, ¿verdad? Y dice, ¿consideras, porque así lo maneja en su contenido, ¿de acuerdo? ¿Consideras que en algunas iglesias han hecho del Evangelio de Cristo un negocio familiar, involucrando a sus hijos, primos, tíos, etcétera? Puntualizo, en la toma de decisiones de una manera unilateral. Entiéndase, sí, de hecho las preguntas son fuertes y el contenido, por eso estamos en el acuerdo, ¿no? Que este libro va a impactar, va a transformar esos pensamientos y las malas interpretaciones acerca del Evangelio de Cristo. Entonces, le repito, no es tanto, no se ve tanto como que involucres a la familia, porque mi familia y yo serviremos a Jehová y toda mi familia. No ese es el punto, sino que algunas iglesias se han ido, ¿no? Manejas ahí algo así como que toman decisiones fuera, sin considerar el Espíritu Santo, sin considerar la palabra de Dios. Entonces ese es el asunto ahí. Sí, cuando yo hago referencia a eso, acerca de las decisiones, me refiero es que ahora efectivamente la iglesia, muchas iglesias se han vuelto un negocio muy jugoso, porque si usted
se va y pregunta allá afuera, el concepto que tienen de la iglesia es que nosotros estamos aquí sacando dinero nada más, o sea, como exprimiendo a la gente o viceversa. Entonces, pienso yo que es muy importante aclarar que las decisiones no dependen ni de un pastor, ni de una familia, ni de un grupo de la iglesia, sino dependen de la decisión de Dios. Eso es lo que en su libro está manejando. Así es. Y yo me baso principalmente en nuestro Señor Jesús. Cuando Él iba a ser entregado para ser crucificado, dice la palabra que Él fue al huerto del Getsemaní y Él oró ahí y dijo: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, creo que la base de toda iglesia es comprender que la voluntad no es nuestra, es de Dios. Amén. Así se debe considerar las iglesias. Así es. Ok, y es como un tipo de recomendación con fundamento que tú le vas a dar en ese libro próximo. Ok, bueno, tenemos otra preguntita por aquí, ¿no? Muy amable, gracias. Yo creo que han estado muy bien argumentadas tus respuestas, ¿sí? Y yo pienso que a mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando, le estás aclarando cosas antes de leer. Pero hay que comprarlo, hay que comprar el libro. ¿De acuerdo? Antes de que continúe, maestro, porque ahorita habló, de repente voy a estar haciendo una preguntita también ahí, porque hay cositas que me inquietan. Tú, hablando del permiso que le tenemos que pedir al Señor para hacer este libro, para realizarlo, para publicarlo, para de cierta manera darlo a conocer, ¿le pediste esa autorización a Dios? Así es, sí, creo que desde que yo tenía el anhelo de escribir el libro, yo lo planteé en oración a Dios. Y yo le dije: Señor, pues aquí está el proyecto, aquí está lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero proyectar, pero no voy a hacer nada si tú no me dices que lo haga. Porque creo que es la mejor forma de estar dentro de la voluntad de Dios. Y es una manera tan bella de Dios de decirnos a veces las cosas como son, y quizás a veces nos duele porque a veces los proyectos que nosotros tenemos Dios no los aprueba, pero la mayoría de las veces, si es para edificación de la iglesia, el Señor dice: ¿sabes qué? Pues ahí está, adelante, trabaja. Entonces, yo cuando estaba comenzando a escribir el libro, sí sentía dudas a veces sobre, bueno, ¿lo estaré haciendo bien? O quizás estoy poniendo cosas que no debo poner. Bueno, me entraban muchas dudas, y había veces que el Señor me hablaba a través de varios hermanos y me decía: vas bien, síguelo haciendo así, Dios te está usando. Y cuando ellos me decían eso, yo sentía una aprobación de Dios. Una aprobación de parte de Dios. Entonces, cuando comencé en la etapa final del libro, tuve el privilegio de llegar aquí al Centro Evangelístico. Y cuando yo llegué aquí, presenté el proyecto, yo me sentí apoyado por la iglesia, por el pastor. Entonces, cuando yo vi que el pastor estaba animado con el proyecto, que él tenía ganas de que el proyecto se hiciera en grande. Lo apropió el pastor. Sí, lo apropió, se apropió y así de él. tenemos que hacer, ¿no? Apropiarnos de todo. ¿Por qué? Porque somos una sola iglesia. Así es. Así es. Interrumpo para preguntarte algo. Me llama la atención ahorita que ya hablaste de ese asunto. ¿Consideras, es importante, yo considero que es de interés, puede ser hasta público, y los hermanos en Cristo que somos nosotros, sí. ¿Consideras que eres una persona congruente? Me refiero, tú expresas algo en tu libro, esto es muy importante, ¿verdad? Sí. Expresas algo en tu libro y usted lo practica, ¿no? O sea, usted dice: sabes que yo creo en la transformación espiritual, yo creo que el Señor me guía, yo creo que es nuestra orientación principal. Usted lo practica, ¿no? No, sí, claro que sí. De hecho, en el mismo libro hablo en un capítulo que se llama Adoración Falsa, ¿sí? Este capítulo no nada más está enfocado en el área musical de la iglesia, sino también en que nuestra vida sea una manera de adorar a Dios a través de lo que nosotros hacemos. Entonces, yo para practicar todo lo que he escrito en el libro,
creo que tengo que seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús decía, amen a sus enemigos, pero Él experimentaba ese amor con ellos. Él amaba a sus enemigos. Entonces creo que la base para practicar todo lo que escribo es seguir a Jesús. Perfecto. Muy bien, Enoch. Otra pregunta que traemos aquí, joven. ¿De acuerdo? Dice, ¿consideras, era un planteamiento, se me hizo interesante, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque dices, mencionas cómo es que la cuestión espiritual o el hablar de Dios se ha ido acabando. Dices por ahí, dice, ¿consideras que Dios es importante? O sea, dices tú por ahí, el hablar de Él, el conocer de Él en la sociedad y sus instituciones, decías por ahí, sean las escuelas, ¿sí? Gobierno y hogar. ¿Existe un planteamiento por ahí? Sí, yo considero sumamente importante, creo que es un aspecto demasiado importante, el que ni el gobierno, ni las escuelas, ni los hogares dejen de conocer a Jesús, dejen de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Entonces, tanto secularmente hablando como espiritualmente, son puntos muy básicos para poder vivir una vida en victoria. Y no solamente quizás económica, sino también moralmente, porque hemos visto cómo se han perdido los valores en la sociedad, y esto no es por otra cosa, sino porque han abandonado a Dios. Entonces, a ver, para usted, joven Enoch, ¿sería importante que en las escuelas consideraran como fundamental el alimento espiritual en las escuelas? No hablemos de religión, o sea, ser religiosos y eso, sino hablar de algo tan genuino, tan hermoso como considerarlo espiritual para ser excelentes y exitosos en las escuelas. Sí, considero muy importante esto, pero lamentablemente en nuestra Constitución nos dice que hay un Estado laico, ¿sí? Que la Iglesia está separada del Estado, en cuanto a política y en cuanto a sociedad estamos hablando. Entonces, es la forma en la que el enemigo ha querido que la sociedad se separe de Dios. Entonces, creo que hay líderes y gobernantes que debieron de haber tomado esa decisión, y creo que fue una de las más erróneas que pudo haber hecho. Y bueno, y mencionas ahí que incluso en los hogares, ¿verdad? En los hogares tenemos esa libertad, ¿verdad? Más sin embargo, tú lo planteas ahí como que preferimos olvidarnos un tanto de Dios, de lo espiritual, y vámonos a la pachanga del mundo, ¿verdad? Sí, de hecho, yo cuando estaba comenzando a hablar de esto de que Dios había sido excluido de la sociedad, me refería principalmente al pueblo norteamericano, porque yo estuve leyendo, algunos meses antes de escribir el libro, estuve leyendo acerca de los años 80 más o menos, cuando la oración fue sacada de las escuelas en Estados Unidos. Y de ahí comenzaron una serie de atentados, comenzó la violencia de una forma impresionante en este país, y creo que fue sin duda alguna el haberle dado la espalda a Dios lo que provocó que el pecado se adueñara más de la sociedad. Ok. Otra de las preguntas que traemos aquí, gracias, dice, también, de hecho todo el contenido del libro a mí, la verdad, me impresiona, porque sí está suave, la verdad, y hay que recomendarlo. ¿A qué se refiere, joven Enoch, cuando habla de llevar una doble vida espiritual? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? En el libro de Apocalipsis hay un mensaje que no recuerdo muy bien el nombre de la iglesia, pero Dios habla acerca de no ser frío, más bien no ser tibio. Okay. ¿Sí? O eres frío o eres caliente, ¿no? Pero no puedes estar en el punto medio, porque entonces dice la palabra que vas a ser vomitado de la boca de Dios. Cuando yo leí esto me impresionó y comprendí que la mejor forma de estar cerca de Dios es buscando su presencia, orando, yendo a una iglesia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y estando dentro de la iglesia, no ser uno cuando pasa la puerta, ser uno y
acá en la iglesia ser otro. Joven Enoch, ¿será posible que dentro, o sea, al interior de la iglesia, ya no digo yo saliendo, según lo que tú planteas, que será posible que al interior de la iglesia, en el mismo, ¿cómo le llaman? En el mismo servicio, en la misma adoración, se viva ese fenómeno le llamas aquí doble vida espiritual? Sí, hay veces que hemos visto, hasta en mi propia persona me ha pasado que estoy adorando y a veces no lo estoy haciendo de una manera genuina. O sea, lo estoy haciendo quizás porque está cerca de alguien que, no sé, a lo mejor piensa algo de mí, ¿no? Y yo sigo en el plan de adorar, pero hay veces que nos desconectamos de la adoración por lo que pensará la gente a nuestro alrededor, y ahí es donde entramos en esa doble vida, o sea, en que estamos queriendo engañarnos a nosotros mismos y a la gente que está a nuestro alrededor. Amigos que nos están viendo, vamos a tener un pequeño corte comercial. No se lo pierdan, vamos a continuar con esta entrevista tan interesante con Enoch Pacheco y regresamos. Un momentito nada más y regresamos. Muchas gracias. Continuamos con la entrevista con Enoch Pacheco Valle, aquí en el Centro Evangelístico de Santa Ana, y antes de continuar con la entrevista, les queremos hacer una invitación. Aquí, los días domingos nos reunimos a las 11 de la mañana y toda la semana tenemos diferentes actividades. Miren, no se queden allá en su casa, vengan a ver lo que está Dios haciendo aquí en esta iglesia, en este centro evangelístico, y verdad que no se van a quedar de cierta manera con esa inquietud de saber, y van a ver tantas cosas dentro de aquí, de esta congregación, que realmente si tú vienes vas a venir para quedarte y trabajar con nosotros. Amén. Continuamos con la entrevista, maestro Wilson. Con mucho gusto, gracias. Gracias. Bueno, continuamos, ¿no? La siguiente pregunta que tenemos aquí de gran interés, y que francamente a mí, joven Enoch, me movió un poquito, de cierta manera, va a ser muy importante que usted aclare algo aquí, ¿verdad? De lo que los demás dice, los principios de los mismos apóstoles, dice ahí, ¿verdad? Los principios y valores de los mismos apóstoles de Cristo. Usted considera en su libro que muchas iglesias, ¿verdad?, han dejado de practicar esos principios basados en Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, primeramente quiero enfocarme en que ellos, los apóstoles o los discípulos, ellos ya tenían una identidad antes de Jesús, ¿sí? O sea, antes de conocer a Jesús, ellos tenían una identidad. Lo que pasa es que esa identidad que ellos tenían no tenía un fundamento, ¿sí? Y el fundamento para ellos fue Cristo. Si nosotros vemos cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿qué has escuchado de mí? ¿Qué sabes de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Entonces él le dice, nosotros sabemos que tú eres el Mesías, ¿sí? Entonces cuando él hace esa aclaración y esa afirmación a Jesús, Jesús le dice, Pedro, sobre ti, le dice, voy a edificar mi iglesia. Entonces ahí fue cuando para ellos comenzó a tener sentido la vida. Entonces a eso se refiere con los principios y fundamentos. Ellos no tenían quizás una base bíblica antes de conocer a Jesús, pero lo que les dio identidad a ellos, lo que les dio valores, lo que les dio principios a cada discípulo fue haber conocido a Jesús, fue haber tenido un encuentro sobrenatural con él, porque a Pedro le tocó verlo como él llenaba la barca de peces. Entonces no fue solamente un encuentro normal como el que tenemos muchos humanos, sino que fue un encuentro sobrenatural y milagroso. Ok, muchas gracias. Entonces en ese sentido está el planteamiento ahí, ¿verdad? Pero no vamos a hablar más de ello, para que lo lean y... Amén, de acuerdo. Sí. Bueno, para finalizar, ¿no?, con esta serie de preguntas, ¿cuál es la finalidad, así brevemente, la finalidad de haber realizado este libro? Bueno, creo que la
la principal finalidad del libro es ayudar a las iglesias a volver al diseño original que Cristo nos planteó. Sí, yo me baso principalmente en cómo los fariseos admiraban lo que Jesús hacía. De una manera indirecta ellos admiraban lo que Jesús hacía. Porque si nos damos cuenta, dice la palabra que uno de los fariseos, llamado Nicodemo, fue y lo buscó de noche para preguntarle cómo es que él hacía todo, milagros, sanidades, y cómo él podía amar a sus enemigos quizás. Ellos tenían muchas preguntas. Obviamente no todas las preguntas las resolvieron, pero cuando este hombre va y le pregunta a Jesús, le dice, sabemos que tú, le dice, haces las cosas porque el Padre está dentro de ti, o sea, el Padre te ayuda. Entonces, cuando ellos comprenden esto, ellos están dándole un valor especial a Jesús. Y creo que es un principio que la iglesia debe comprender. El valor especial no lo adquirió la iglesia gracias a sus obras ni a sus méritos. Lo adquirió gracias al perdón, la salvación y el amor que Cristo nos dio. Ok, entonces el fin último se podría decir que es que la gente tenga como un principio fundamental a Cristo. Así es. Esa es la finalidad de escribir este libro. Otra de las cosas, Enoch, ¿qué efecto esperas en los que lean este libro? Bueno, primeramente espero efectos muy pero muy buenos, que sean quizás llamados a arrepentirse quizás de actos que han cometido, quizás el orgullo que no los ha dejado trabajar bien para Dios, quizás la envidia que no ha dejado que sus ministerios prosperen, y muchas otras situaciones que quizás nos alejan del principio que Dios nos ha dado, quizás nos alejan del plan que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, cuando ellos comprendan esto, el libro va a tener un efecto muy, pero muy especial en sus vidas. Y por consiguiente, y cierro con esto, ¿verdad? ¿No? Es decir, considera entonces que ese nivel de utilidad, ¿sí? Sí. Obviamente que lo declaramos en Cristo, ¿verdad? Que va a ser grandísimo, pero ¿consideras que va a ser de gran impacto en la cuestión de lo útil que puede ser para quien lo lea? Sí, la utilidad va a ser tanto para la sociedad que no conoce a Cristo o que no está dentro de una iglesia, como para las mismas iglesias, porque como ya lo mencionábamos, creo importante que la sociedad conozca a Dios, que experimente el amor de Dios, la bondad de Dios, y la única manera de experimentarlo es venir a los pies de Cristo. Entonces, lleva un enfoque secular y un enfoque espiritual muy importante, que creo que va a llegar a fortalecer las relaciones familiares, las relaciones en ministerio, las relaciones entre pastores, las relaciones entre hijos, entre colegas de trabajo. Creo que para todo hay un propósito, y el propósito de este libro es lograr unir a la iglesia y a la sociedad en el mismo sentir, enfocados en trabajar para Cristo. Bien. Bueno, pues con esto damos por terminado, ¿no? Y muchas gracias, muy amable. Dios te bendiga grandemente y que haya prosperidad, ¿verdad? En esto que estamos haciendo. Así es, creemos firmemente de que este libro va a ser de gran bendición para muchos. Amén, así es. Espérenlo, ya está muy pronto en salir. Este libro realmente va a edificar, como tú dices, a muchas personas, y de igual manera va a ser de gran importancia para la vida de cada uno de nosotros. Y pues muchísimas gracias, Enoch, por darnos esa parte de tu tiempo, por darnos las primicias, vamos a ponerle así, de qué es lo que se trata este libro, y que vamos a estarlo esperando porque próximamente de aquí mismo vamos a lanzar este libro. Estén muy al pendiente, ya va a estar a la venta. Muchísimas gracias, ¿no? Que Dios te bendiga y que te siga usando de esa manera de la cual, pues que muchos queremos, ¿no? Que el Señor nos esté usando de una o de otra manera. Claro que sí. Dios les bendiga. Centro Evangelístico de Santana les da las gracias. Gracias a nuestros pastores por haber permitido este espacio. Enoch, ¿quieres decir algo para finalizar? Bueno, pues primeramente dar muchas gracias a todas las personas que vieron el video.
Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, está EV Ediciones, ahí vamos a estar publicando cada noticia del libro, del lanzamiento, poniendo preguntas también interesantes, porque después del lanzamiento va a haber una trivia donde usted se va a poder ganar uno de los 10 libros gratis que vamos a regalar, así que para que usted nos siga ahí en nuestra página, quiero también invitarlos a que vengan al lanzamiento del libro este 2 de diciembre en punto de las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí en Centro Evangelístico de Santa Ana, donde antes era el Cine Rex. Estamos en la avenida Serna, así que no se lo puede perder. Va a haber muchas sorpresas, va a haber un foro donde usted va a poder resolver más preguntas aún, donde usted va a poder adquirir su libro. El precio del libro es de 150 pesos, así que lo puede ir apartando. Estamos en el tiempo de preventa, no se le olvide apartarlo. El 25 de noviembre se cierra la preventa y pues comenzamos a afinar detalles para el 2 de diciembre, que es el lanzamiento oficial. Muy bien, perfecto. Los esperamos aquí. Muy buenas tardes. Bye bye. Gracias. Nos vemos.